Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a hacer lectura de los versículos 5 al versículo número 8. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Alabado sea el Señor. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra y te rogamos, amado Señor, que hoy, si al día de hoy, amado Señor, que muy seguramente es así, nos hemos equivocado en acercarnos a ti por medio de la oración, te pedimos, Padre, que nos instruyas, que hables a nuestro corazón y que nos enseñes la manera correcta de acercarnos a ti. Que sepamos discernir lo que no es de lo que sí es el orar. Y que estemos en la disposición de corregir nuestra manera de acercarnos a ti por medio de la oración. Es urgente, Padre, porque de lo contrario, nuestras plegarias sencillamente no llegarán a ti. ¿Por qué? Porque pediremos mal, pediremos de una manera equivocada. Así es que te rogamos, Padre, que hoy tu nombre sea glorificado y que podamos ser transformados a la luz de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. He tomado este texto para ser estudiado en esta mañana. Sencillamente no vamos a estudiar todos los versículos que hemos leído el día de hoy, pero sí quiero es que estemos entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. ¿Por qué? Porque el tema de la oración es una situación muy urgente. El tema de la oración es un acto que no debemos pasar por alto, que en nuestro error podemos muchas veces quizás entorpecerla y volvernos mecánicos, volvernos fríos, orar de la manera en que lo hacen los gentiles, aunque somos gentiles, pero redimidos. Así es que, hermanos, por eso me tomó el atrevimiento de tomar esta porción de la Escritura y que la estudiemos en esta mañana. He titulado este sermón Calculando la respuesta de Dios. Y tiene el sentido de que muchas veces somos así, calculadores. ¿Cómo buscar la manera de acercarnos a Dios para que Dios nos responda? Y esto fue a pensar desde la ilustración de esa ciencia exacta que son las matemáticas. Las matemáticas en sí son exactas, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que se enseña en la academia aún. Y el uso de esa ciencia nos permite obtener siempre un resultado. Esto sucede cuando empezamos a relacionar una cantidad de cifras, algunas variables, y al hacer eso nos va a afectar, ya sea o de manera positiva o de manera negativa, nuestro resultado. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces ese mismo principio que hemos aplicado en las matemáticas, ahora lo implantamos en nuestra manera de orar.
Somos mecánicos, somos calculadores. Queremos obtener respuesta a las oraciones que hacemos y para ello hacemos nuestros mejores intentos para persuadir a Dios y así obtener lo que queremos. Calculadores fríos nos volvemos. Cuando nosotros leemos, o como acabamos de hacer lectura de estas palabras introductorias al Padre Nuestro, hermanos, nosotros allí encontramos instrucciones lo que son suficientes de lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos hacer para llevar nuestras peticiones a Dios. Y muchas veces tiene que ver con nuestro corazón, si es que no es en todas. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón al acercarnos en oración a nuestro Dios? Hermanos, la motivación de nuestro corazón nos puede poner en evidencia. O somos verdaderos creyentes o somos verdaderos hipócritas. No hay más. O usted ora como un creyente o usted ora como un hipócrita. Y el ejemplo, lo digo yo, que usó el Señor Jesucristo fue precisamente el de los fariseos. Él trajo a colación el asunto de los fariseos, los cuales, ¿qué hacían? Ellos usaban largas oraciones, aunque también ellos usaban cortas oraciones, como lo era esa que se conoce como la Shema en Deuteronomio capítulo 6, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una oración muy corta, pero y en su momento estaba muy en los labios de los judíos, estaba muy en los labios de los fariseos. Así es que no se trataba tanto de si eran oraciones largas, si eran oraciones cortas, si eran oraciones inventadas por la persona o si eran oraciones que provenían de la Escritura. Porque precisamente esa Shema, siendo palabras inspiradas por Dios, las cuales expresan abiertamente la verdad de la unidad de Dios, y que aún nuestro Señor las usó en su momento para elevarlas al grado del gran mandamiento, aún esas palabras las utilizaban los judíos para orar a Dios. Pero, aquí hay un gran pero, para los judíos tan solo era una oportunidad más para hacerse ver por los demás. Cuando menos eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían mostrar su religiosidad y no era más que una piedad aparente. Era un estilo de oración que es hipócrita. La intención de ellos nacía de su corazón pecaminoso. Y de una manera más particular o de un pecado muy común para nuestros días, ese tipo de oraciones era del pecado de lo que se conoce como la vanagloria. Ellos querían vanagloriarse, utilizaban aún medios legítimos como lo es la oración, utilizaban aún la palabra de Dios orada con el propósito únicamente de ellos hacerse ver por los demás. Eso era lo que ellos querían, hermanos. Ser reconocidos por sus actos de justicia, sus propios actos de justicia. Y al igual que al dar limosnas, también ellos usaban la oración en lugares públicos para que la mayoría de las gentes pudieran admirarles. Decir, allá va el fariseo, mírelo cómo ora. Esto me recuerda mucho a nuestras clases de biología, si es que se ve allí, o cuando vamos al campo y vemos a ese animal que ahorita para diciembre es muy apetecido, el pavo. Pero bueno, estamos hablando del pavo real. ¿Qué es lo que hace el pavo real? Él despliega sus plumas para impresionar, ¿sí? Claro, y vemos la majestad de su plumaje y todo eso. Así es aquel que toma las cosas del Señor con el único propósito de vanagloriarse. Vanagloriarse. Ahora, los versículos que vamos a estar estudiando hoy son el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8, donde el Señor no nos va a comparar con el hipócrita. Ya no.
Eso lo deja en los versos anteriores. Sino que ahora, en esos versículos 7 y 8, lo que va a hacer el Señor es compararnos con aquellos que buscan a su manera la respuesta de su Dios o de sus dioses, como lo era el caso de los paganos. En versículos 7 y 8. La procura, amados hermanos, que al terminar este sermón, es que podrán ocurrir solo dos cosas. Dos. Una, es que nos demos cuenta que por más que nos esforcemos en el momento de orar, no vamos a hallar respuesta delante de nuestro Dios. Esa puede ser una. Y en segundo lugar, nos podemos ir con la plena confianza que el Señor, a través de la palabra de hoy predicada, hoy nos enseña que no necesitamos viciar la práctica de la oración con la intención de ser oídos. Pues nuestro Padre, Él conoce nuestras necesidades aún sin abrir nuestras bocas. Versículo número 7. Y al orar, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y sigue diciendo el verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, este par de versículos, hermanos, el Señor nos está instando, óigase bien, a no seguir el mal ejemplo. A no seguir el mal ejemplo, el cual está personificado en un grupo de personas. ¿Quiénes? Los gentiles, los cuales creían que con su manera de orar ellos podían ser escuchados por su Dios o por sus dioses. Ellos estaban plenamente convencidos que su vana palabrería les acercaría a la respuesta de su codicioso corazón. Ahora, hay dos características, hermanos, que el versículo 7 nos dice de cómo oraban los gentiles, las cuales eran, fíjese, dos características, cómo oraban los gentiles, con vanas repeticiones y palabrerías. Vanas repeticiones y palabrerías. Y en el versículo 8, ¿qué vamos a ver? En el versículo 8 veremos cómo nuestro Señor nos exhorta a que no nos hagamos semejantes a ellos. ¿Semejantes a quiénes? A los que oran con vanas repeticiones y con palabrerías. Y para eso, ¿qué necesitamos, hermanos? Lo de siempre. Obediencia. Necesitamos ser obedientes. Cosa que para muchos cristianos les es difícil asimilar. ¿Por qué digo esto? Hermanos, porque aún hay cristianos que hacen caso omiso a esta exhortación. Pues les es más fácil traer prácticas del mundo al momento de orar, con la pretensión que Dios les va a escuchar y aún más les concederá sus peticiones, que muchas veces no son más que meros caprichos. Y no solo eso, hermanos, sino que también hay quienes olvidan por completo quién es Dios. Van a la oración sin conocer quién es Dios. Van a orar y no conocen a aquel a quien van dirigidas sus palabras. Olvidan por completo quién es Dios, siendo que Él es omnipotente, que aún es capaz de conocer nuestras necesidades sin que nosotros hayamos abierto nuestra boca. Hermanos, aún podemos llegar a ser más irreverentes, si usted lo piensa. Y oramos de manera como si Dios tuviera una obligación con nosotros de darnos lo que nos merecemos. Podemos llegar a ese grado de irreverencia. Y podemos pensar, y nuestro razonamiento usualmente es, ¿acaso no somos hijos del Rey? ¿Acaso no estamos en la disposición de como hacemos nosotros los hijos delante de nuestro papá? Dame la herencia, dame el colegio, dame el vestido, como si estuviéramos exigiendo, y eso mismo lo llevamos a la oración. Esa actitud es una actitud pecaminosa.
Es una actitud arrogante. Es una actitud que no es propia de aquel que ha reconocido que es pobre espiritualmente. Sino más bien es la actitud de aquel que se jacta de lo que él es por su propio esfuerzo. Me lo merezco, así es que dame, Dios. Es por eso, hermanos, que hay una gran necesidad en el pueblo de Dios que aprendamos a orar. Necesitamos aprender a orar, no como a nosotros bien nos parezca, o no como fuimos enseñados y decimos, así me enseñaron, así oro. No, más bien debemos o tenemos la gran necesidad, hermanos, de aprender a orar conforme a lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. ¿Qué nos enseña? Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, para el entendimiento de este versículo debemos saber quiénes son estos gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Porque el Señor nos está diciendo, no sean como ellos. Entonces necesitamos saber quiénes son ellos para no replicar quiénes son o cómo obran o cómo hablan, etc. ¿Quiénes son esos gentiles? La palabra griega utilizada para gentil es una palabra que de pronto llega a ser conocida para nuestro léxico. Es la palabra etnikoi, cuya palabra raíz es la palabra etnos, de donde vienen muchas palabras que nosotros tenemos en el castellano, como lo es étnico, como lo es etnia. ¿Esto qué significa? Que étnicos o gentiles es el conjunto de personas que pertenecen a una misma etnia, a una misma raza y generalmente a una misma comunidad lingüística o cultural. Ahora, en la Biblia, los gentiles se trataba sí de una comunidad de personas de una misma etnia, pero haciendo la distinción de que se trataba de todas las naciones que no eran de la etnia de Israel, que no eran de la raza de Israel. Todos eran gentiles. Israel y gentiles. No hay más. Así es que el origen de los gentiles debemos también tenerlo en cuenta. ¿De dónde vienen los gentiles? Bueno, ¿qué fue primero? ¿Los gentiles o Israel? Los gentiles. Los gentiles. El origen de los gentiles tuvo lugar cuando la descendencia de Noé pobló la tierra. Por ejemplo, usted va al libro del Génesis, al capítulo 10, y usted se va a encontrar que allí se nos dice o se nos habla de los descendientes de Jafet que poblaron las costas y cada cual según su lengua conforme a sus familias y a sus naciones. Y de la misma manera se nos hace mención de los otros dos hijos de Noé. Un descendiente de Cam, la Biblia lo llama por su nombre y fue Nimrod. Quizás es un nombre conocido para algunos, desconocidos para los que no leen la Biblia. Nimrod, de quien la Biblia dice que fue un vigoroso cazador y que llegó a ser el primer poderoso de la tierra, y él fue prácticamente el fundador del reino de Babilonia. El reino de Babilonia. Y fue en esa ciudad, recuerde usted, donde se erigió una torre. ¿Se acuerda cuál? La torre de Babel, ¿sí? La cual vino a ser el epítome de pecado, ¿verdad? Que pasó de generación en generación desde Adán. Juan se refirió también a Babilonia, utilizando ese nombre de Babilonia para referirse a este mundo caído. Y me refiero al libro del Apocalipsis. Juan dijo, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, no había un gran prestigio en lo que respecta a estos gentiles. No había gran prestigio en lo que respecta a esa ciudad fundada por gentiles. Babilonia vino a ser la cuna de las falsas religiones. No religión, religiones. Y recordemos, amados hermanos, que el plan presuntuoso de los habitantes de Babel, ¿cuál era? Levantar una torre lo más grande posible, cuya cúspide llegara ¿a dónde? Al cielo, al cielo.
Fue una afrenta directa a la ordenanza de Dios. ¿Qué había mandado Dios? Multiplicaos y llenad la tierra. Pero ellos dijeron, no, vamos a unir fuerzas, nos vamos a quedar en un mismo lugar para levantar una torre, para llegar al cielo. Ahora, no olvidemos a Nimrod. El propósito de Nimrod y sus seguidores eran establecerse en un solo lugar y hacerse famosos en la tierra. Bien dice Génesis, hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y ya sabemos, hermanos, la historia. Ya sabemos qué hizo Dios. Dios intervino, Él confundió las lenguas y ellos fueron dispersos. Su voluntad fue hecha. Este fue el comienzo, hermanos, de una civilización que se apartó del verdadero Dios, los gentiles, y vino a ser tal como lo expresó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y hago lectura de Romanos 1, versículos 21 al 25. Romanos 1, 21 al 25. Mire muy bien cómo describe el apóstol Pablo a los gentiles. Pues habiendo conocido a Dios, ¿conocían a Dios? Sí que lo conocían por la revelación general. Y dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, religiones. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿qué tenemos acá? Una marca indeleble de quiénes eran estos hombres a los cuales el Señor dice, no sean como ellos. Este paganismo tenía una particularidad. El politeísmo. Esa llegó a ser su religión. Ellos no aprendieron las lecciones del diluvio. Ellos no aprendieron las lecciones de la Torre de Babel. Ellos perdieron totalmente el conocimiento de quién era el único y verdadero Dios. Y mucho más, ellos olvidaron los propósitos de Dios. Pero aún de allí, de los gentiles, Dios llamó a un hombre, a un pagano, llamó a Abraham. ¿De dónde viene Abraham? Por allá, de una nación pagana, de Ur de los Caldeos. Muy seguramente lo llama estando postrado él delante de un tronco. Bueno, esto lo digo yo, no lo dice la Escritura. Pero lo que sí es que Dios llamó a Abraham de medio de su idolatría. ¿No fue así con nosotros? El Señor nos llamó de medio de nuestra idolatría. Ahora, Dios llama a Abraham para que dejara atrás esas creencias falsas y acerca de él, que él tuviera un pensamiento claro de conocer al verdadero Dios. E hizo de Abraham el padre de la simiente bendita. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él es la simiente bendita de donde el Señor traería salvación para un pueblo. Entonces, imagínense, el Señor llama a Abraham de una cultura cundida por el paganismo, el politeísmo, y ese politeísmo, que es la adoración de varios dioses,
vino a ser precisamente la religión de cada uno de los imperios que pasaron por sobre la faz de la tierra, que se erigieron a lo largo de la historia en el mundo antiguo. Todos esos imperios fueron paganos, todos esos imperios lo que impusieron fue una religión politeísta, todos esos imperios desviaron a los hombres de quien es el único y verdadero Dios. Todos los imperios fueron infestados por el mismo sistema religioso de Babilonia, que en palabras más, en palabras menos, era el culto a las criaturas, como lo dice Pablo. Se convirtieron, sí, esa religión en una vitrina de muchísimos dioses, a los cuales ellos rendían adoración, incluso haciendo uso de la práctica de la oración. Aún en medio de tanto paganismo se usaba la oración. Pero hermanos, por eso es tan temible la advertencia de nuestro Señor cuando nosotros oramos de una manera equivocada. Pues fácilmente podemos desviarnos de la verdadera adoración. Podemos desviarnos de adorar a nuestro verdadero Dios y llevar esa adoración por medio de la oración, incluso a que estemos rindiendo nuestras vidas a cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, a criaturas, incluyéndonos a nosotros mismos. Porque nosotros, el ser humano, creo yo que el mayor ídolo es el yo. Tal cual es ejemplificado a lo largo del Antiguo Testamento de cómo todas esas naciones paganas rendían culto a sí mismos, porque ellos lo que querían era su vanagloria. Y eso se ejemplificó en el Nuevo Testamento en los fariseos. Ahora, en esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esa influencia pagana, esa influencia religiosa grecorromana era muy fuerte, pues precisamente al Imperio Romano que estaba sometiendo esa región, siendo que aún los romanos permitían a los judíos que practicaran su religión, aún la influencia romana, la influencia de su religión permeó a las naciones donde el imperio ejercía control. A donde iba el imperio, iba el paganismo. Por tanto, hermanos, ese politeísmo se arraigó entre los gentiles. Claro, estaba Israel, monoteísta, bajo la religión que el Señor quiso de ellos, pero alrededor, paganismo, por donde quiera que ellos vieran. Entonces, ese politeísmo se arraigó mucho entre los gentiles. Ellos adoraban a muchos dioses, Júpiter, Minerva, Juno, etcétera, todos los que ustedes quieran meter allí. Y cada uno de esos tenían sus propios templos, donde se les ofrecía culto, se les ofrecía sacrificios de animales. Aún se le ofrecían sacrificios al mismo emperador, quien se decía Dios. La veneración fue llevada de los templos a los hogares. No diría tan piadosos, ¿no? Pero era una veneración completamente equivocada, donde tenían pequeños altares dedicados a sus dioses con el propósito de buscar la protección de sus cosas, que se protegiera su negocio, su trabajo, su vida, su familia. Y allá llevaban sus altares paganos. Era una cultura muy supersticiosa. Ellos no tomaban una decisión sin antes consultar la voluntad de sus deidades. ¿No se da cuenta de muchos hoy en día que salen de la casa y se parten en cuatro? Hacen un rito. ¿Y de dónde viene todo eso? Paganismo. Nadie tomaba una decisión sin antes consultar la voluntad de sus deidades, la cual para ellos era expresada, la voluntad de las deidades, por unas personas que se conocían como los oráculos. Piense, seamos consecuentes. Si los ídolos nada son,
Si una piedra, un palo, nada es, como lo dice la Escritura, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, ¿quién pudiera esperar la respuesta de un Dios de ese talante? Pues nadie iba a encontrar respuesta de ellos. Por eso hubo una invención humana, los oráculos. No eran más que hombres o mujeres pitonisas que ejercían algún tipo de sacerdocio, quienes mediaban y daban respuesta a sus peticiones interpretando cosas meramente de este mundo. El zodiaco, las estrellas, qué sé yo, una cantidad de cosas, si llueve, si no llueve, y dependiendo de esas situaciones traían respuesta a aquel pagano que iba a orar a su deidad. Lo que sí, hermanos, hemos de decir es que esa práctica de los oráculos fue consecuente a que cuando los hombres elevaban sus oraciones, estas no eran respondidas, no lo eran. Por tanto, ese sistema religioso, demoníaco de por sí, optó precisamente por ese uso de oráculos para poderles darles labios a esas deidades muertas. En un comentario cultural yo encontré esto, dice el comentarista: las oraciones griegas sumaban la mayor cantidad de títulos posibles que tenía la deidad a la cual se oraba, esperando que esto asegurara su atención. Es decir, embelezaban sus palabras de tal manera que le decían de una manera, le decían de la otra, de lo uno, con el único propósito de querer llamar la atención de la deidad y poderle responder. Y me encontré que en un libro antiguo, un libro de Virgilio, la Eneida, hay oraciones de este talante. Por ejemplo, en la Eneida uno puede leer, abro comillas: tú, diosa, honor de los astros y vigilante de los bosques, hija de la tona, hazte presente y ayuda a nuestra empresa. Si mi padre Hirtaco llevó en algún momento a tus altares alguna ofrenda, si yo mismo con mis cacerías te he engrandecido, o las colgué en tu vuelta, o las clavé en tus techos sagrados, permíteme dispersar este grupo de gente y dirige mis dardos a través del aire. Mire, prácticamente lo que está haciendo aquí el orador es: tú eres, yo hago, dame. Lo exalta sus obras y reclama y pide. Así oraban los gentiles, quienes se caracterizaban precisamente por ese paganismo desmedido. Eran ignorantes de la voluntad del verdadero Dios. Eran idólatras, eran hacedores de maldad. Ellos eran adoradores de cualquier cosa, menos del Dios verdadero. Pensaban que sus dioses necesitaban de muchas palabras para que ellos pudieran comprender sus necesidades y por tanto pudieran recibir una respuesta de parte de esa deidad. Y por eso, hermanos, me tomo el tiempo para aclarar esto, porque la exhortación de nuestro Señor es verdaderamente contundente. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Pregunto, ¿acaso como iglesia no estamos sitiados del paganismo? Oh, sí, hermanos, sí que lo estamos. Cualquier cosa que tenga tinte religioso, vamos a hallar estas situaciones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que a nosotros se nos pega mucho de esas cosas. Y el Señor nos advierte: no debe ser así. No usen vanas repeticiones. Ahora, piense esto. Esas dos palabras, vanas repeticiones, en el griego es una sola palabra, la cual significa parlotear o balbucear, es decir, repetir palabras sin sentido. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, usted va a encontrar allí la historia de Elías. Y una historia fascinante, porque allí Elías se enfrenta a los profetas de Baal.
Y esa porción de la Escritura cuenta tal cual a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo 6. ¿Qué hacían estos profetas de Baal? Hermanos, ellos pensaban que serían oídos por su Dios cada vez que clamaban: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y esto lo hicieron, dice la Escritura, desde la mañana hasta el mediodía, hasta que Elías comenzó a burlarse. Venga, ¿por qué no lo dice más duro? Griten. Seguramente su Dios está ocupado o está distraído. Tendrán que hacerlo más duro. Y la Escritura nos dice que no había voz ni quien respondiese. Nadie les contestó a su parloteo. Era un parloteo sin medida, que estaba bañado de irreverencia. No solo en la manera de exigir respuesta, sino también en la actitud con que se presentaban a su deidad, que les hacía, dice la Escritura, que saltaban como locos alrededor de aquel altar. Y tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque al adentrarnos en la oración debe haber reverencia. Nosotros comenzamos el culto de adoración orando. Por tanto, debe haber reverencia. Y en todo momento que nos acerquemos al Señor, debe ser con una actitud de reverencia. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, con esa prohibición que hace nuestro Señor. ¿Por qué lo digo? Porque Él no prohíbe las repeticiones. No prohíbe las repeticiones. Él lo que está prohibiendo son las vanas repeticiones. Es decir, aquellas oraciones que son mecánicas, que al hacerlas se piensa que tendrán un resultado positivo al conseguir lo que nosotros queremos, conforme a nuestras pretensiones. ¿Usted no ha notado que cuando pasa alguna situación allá en la calle o cuando hay gente, hay reacciones en medio de la gente que rápidamente les hace decir: ay, Dios mío? ¿Sí o no? ¿Qué es? ¿Está orando? No, no está orando. Es una vana repetición. Y esa misma actitud nosotros la podemos llevar a lo que decimos orar. Oramos sin pensar, oramos sin razonar, abrimos nuestra boca y hablamos como si de pronto de tanta cosa que dije a algo le atino. Y el Señor nos está diciendo: cuidado, no lo hagamos de esa manera. Podemos mirar, y hago claridad en ello, hermanos, de las vanas repeticiones, porque repetir no necesariamente está mal. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese ciego allá en Jericó, cuando iba pasando el Señor y con sus discípulos, y hubo una voz. Este ciego dijo: ¿qué está pasando? Porque escucho como un tumulto. Y dice: no, Jesús Nazareno pasa por acá. Y este hombre inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y se volvió a escuchar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo creo, hermanos, que si nosotros en gran necesidad estuviéramos clamando momento a momento lo mismo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, el clamor de este ciego se repitió, pero no era vano, pues él reconoció que aquel que estaba pisando las calles de Jericó, ¿quién era? El Hijo de David. Ese hombre no era solamente ciego, sino también pobre y desdichado. Esa era la condición. Pero antes de ser sanado, su ceguera espiritual fue quitada, que pudo reconocer que aquel que caminaba allí era el Cristo prometido, que era capaz aún de sanar su ceguera física. Esto es fe, hermanos. Esto es fe. Esta no fue una oración vana. Este fue un clamor por misericordia, que aún siendo repetido, no se basaba en la capacidad de la oratoria, ni de demandar algo que mereciera, sino por el contrario, estaba reconociendo era en su
posición, estaba reconociendo su pecado. Te necesito, Señor. Te necesito. Este ciego lo único que estaba reconociendo era que merecía era la muerte eterna y que solo Dios le podía dar misericordia. Hermanos, muchas veces nosotros llegamos a pensar que las vanas repeticiones hacen referencia a esas palabras o frases cortas, pero lo que nos enseña el Señor en Mateo 6:7 va más allá. Fijémonos nuevamente en ese versículo. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es lo que pensaban los gentiles, que serían oídos por su palabrería. Es decir, por hablar mucho o por mucho tiempo. Hermanos, no solamente es la manera de orar de los gentiles, sino también el tiempo dedicado a ese tipo de oración, lo que nuestro Señor está condenando. Mediodía dedicaron los profetas de Baal. Orar, repetir, exigir, demandar. Mediodía buscando ser oídos por su Dios. Muchas veces, hermanos, llegamos a criticar la forma de oración de los católicos cuando llevan sus cuentas de repeticiones con la camándula, con una camándula. Esto no es único de los romanistas, esto también se ve en otras religiones. Hay veces apuntamos a eso, ellos están equivocados, y sí que lo están, hermanos, sí que lo están. Pero no nos damos cuenta que nosotros, los cristianos, también podemos caer en esa práctica aún de una manera casi imperceptible. Programamos un tiempo de oración, ¿sí? ¿No le ha pasado? Usted programa un tiempo de oración diario y rápidamente ese tiempo que usted ha programado para orar se convierte en un acto mecánico. Le sonó la alarma, toca orar, ¿sí? Algo mecánico, donde no hay devoción, donde esa devoción pasa a un segundo plano y quien viene a mandar es el reloj. Es el reloj. Y uno dice, ¿ya? No, todavía no. ¿Y ahora qué más tengo que decir? ¿Qué más tengo que pedir? Ya no, falta todavía. Sonó la alarma, qué pena, ya se acabó, Señor, gracias, muy amable. No quiero decir, hermanos, que sea malo sacar tiempo. No lo estoy diciendo. No es malo sacar un tiempo para la oración. No es malo programar un tiempo para dedicarlo a hablar con el Señor. Pero sí es malo, hermanos, que convirtamos ese espacio en una lista de chequeo. Como si al chulear el día, es como si ya hubiésemos cumplido con el tiempo, ya somos santos. Si ese es el propósito para hacerlo, es mejor no orar. Muchas veces, hermanos, se ha mencionado desde los púlpitos cómo era el caso de Martín Lutero, quien decía, hoy tengo tantas cosas que hacer, tantas, que tan solamente puedo orar por 3 horas. Lo dice 3 horas, Lutero, bueno, era Lutero. Hermanos, pero la diferencia entre Lutero y nosotros, ¿sí sabe cuál es? Él no tenía reloj. Nosotros sí, y somos esclavos de ello. Pensamos más en nuestro reloj y lo que viene después del tiempo de la oración que en la oración misma. Él, Lutero, estaba en la presencia de Dios cuando oraba y no le preocupaba la duración de su oración. Por eso se extendía y se extendía porque hay mucho que decir a nuestro Dios. Nuestro Dios no estaba buscando la abundancia de sus palabras ni de las nuestras, ni aun qué tan prolijos seamos nosotros. Él está interesado, ¿sí sabe de qué? De su corazón, de nuestro corazón. ¿Cómo nos acercamos a Él? Por eso estas preguntas, hermanos, y téngalas en cuenta. ¿Cuál es nuestra actitud al orar al Padre? ¿Cuál? ¿Acaso usar una buena elocuencia para así poderle torcer el brazo a Dios y obtener nuestros deseos?
Hermanos, muchas veces pretendemos ser salvos por gracia, pero vivimos por obras. Vivimos por obras. Entonces, por eso es que oramos con ese pensamiento. Gracias, Señor, por la salvación. Pero mira todo lo que he hecho, Señor, pero dame. Mira, hice. Mira, no hice. Mira mi esfuerzo. Dame. Vivimos por obras. Convertimos la oración en eso, en una obra, la cual debe ser retribuida por Dios, y no es así. Señor, pero acuérdate, oré toda la semana por este asunto. Espero que me respondas positivamente. No es así, hermanos. La oración es un acto de adoración. No lo olvide. La oración es un acto de adoración que es vital para que nosotros tengamos comunión con Dios. Pero aún así, Dios permite que usemos también la oración para traer nuestras necesidades. Aún así, Él lo permite. Para resumir hasta aquí, hermanos, debemos entender que es necio pretender que seremos oídos por mérito de nuestro mucho hablar. Es muy necio y es completamente loco pensar que nuestra retahíla podamos convencer a Dios y que nos dé lo que estamos pidiendo. Ahora, vayamos al verso 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermanos, nosotros no necesitamos viciar la práctica de la oración con la intención de ser oídos, pues nuestro Padre, como bien lo dice aquí el verso, Él conoce nuestras necesidades, aun sin que nosotros abramos nuestra boca. Dios no necesita de nuestras palabras, ¿sí sabía? Él no necesita de nuestras palabras para que le enteremos de nuestras situaciones, de nuestras necesidades. Claro, esto no significa que no debamos orar. Más adelante el Señor en el Sermón del Monte, Él nos va a exhortar en 3 direcciones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Es una redundancia de que debemos estar clamando a nuestro Dios. Debemos ser persistentes en nuestra oración con el fin de hallar a nuestro Dios y de deleitarnos en su presencia. Ese es el punto. Debemos persistir en pedir lo que necesitamos realmente. Es decir, orar conforme a su voluntad. Yo le pregunto y respóndalo en silencio, ¿de qué cosas tiene necesidad? Y puede que usted esté pensando, ese apartamento, ese nuevo trabajo, ese carro nuevo, lo merezco, trabajaba duro, lo merezco. Pero ¿qué dice la voluntad de Dios? Que pidamos conforme a su voluntad. Y para ello necesitamos ver que la voluntad de Dios nos muestra quiénes somos nosotros y de lo vacíos que estamos. Necesitamos sabiduría, necesitamos paciencia, necesitamos compasión, necesitamos amor, necesitamos de todas esas bondades que solo Dios sabe dar. Y es allí donde nos equivocamos, pidiendo lo que no conviene. Pero, hermanos, para que esto sea real en nuestras vidas, el Señor nos da una nueva prohibición. No os hagáis semejantes a los gentiles. Hermanos, no creamos que vamos a influir en la respuesta de Dios al usar esas oraciones mecánicas, esas oraciones prefabricadas, las cuales nacen de motivaciones perversas del corazón, tal como lo es la irreverencia y la mundanalidad. ¿Y esto se debe a qué? A la falta de comprensión que tenemos de quién es Dios. Este verso 8, hermanos, que nos dice quién es Él. ¿Quién es Él? Conforme al versículo 8. ¿Quién es Dios?
Según el versículo 8, el Padre. Él nos está diciendo, Él se está mostrando, Él nos está diciendo que Él es nuestro Padre. Y vea una cosa, solo el cristiano, solo el nacido de nuevo puede decir, mi Dios, mi Padre, nadie más. Así es que nuestras oraciones deben ser tal cual, porque eso es lo que nos está enseñando aquí el Señor, que nosotros debemos orar tal cual como un hijo debiera dirigirse a su Padre, con plena confianza, debido a que Él es el que da las cosas. Ahora, así debemos dirigirnos a nuestro Padre, reconociendo que Él es soberano y que Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras falencias, Él conoce nuestros pecados, Él conoce realmente de aquellas cosas que tenemos necesidad. Muchas veces, hermanos, nos quedamos cortos en el entendimiento de nuestra salvación. No solo hemos sido rescatados en la consecuencia del pecado al recibir el perdón de Dios, sino que también, hermanos, también no lo olvide, al ser salvos ahora somos hijos del Altísimo, a quien Él ha pedido que vayamos en oración. Así como el Padre terrenal tiene cuidado de sus hijos, que Él prevé las cosas que tienen necesidad y las provee para su bienestar, así es necesario, hermanos, que así vayamos a nuestro Padre que está en los cielos y le busquemos. Él tiene y tendrá cuidado de nosotros. Él sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Aquellos que somos padres, qué placentero es, hermanos, de verdad, es placentero que nuestros hijos nos busquen, que nos cuenten sus cosas, que abran sus corazones delante de nosotros, que se acerquen con la plena confianza de que van a hallar alivio a sus cargas. David escribió en el Salmo 103, búsquelo por favor, Salmo 103, versículos 13 y 14. Salmo 103, versículos 13 y 14. Teniendo en cuenta precisamente que de la manera que el Señor estructuró la sociedad en una familia, así debemos tomar ejemplo para acercarnos a nuestro Dios. Salmo 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Señor nos dejó ejemplo. El Señor nos dejó la manera de poder entender cómo es la dinámica de podernos acercar a Él, siendo que Él es Dios, Él es soberano, y nosotros criaturas, pero aún así a Él le ha placido que nos acerquemos bajo esa relación de padre e hijo. Verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No somos nada y Él se acuerda y tiene misericordia de nosotros. Así es que el Padre, hermanos, tendrá cuidado eterno de nosotros. Él conoce nuestra condición humana desde la naturaleza de su Hijo Jesucristo. Eso es la hermosura de la Trinidad, amados hermanos, porque Él ama como Padre, porque ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y así extiende su amor para todos nosotros que hemos sido adoptados en su familia. Por tanto, busquemos a Dios el Padre, no con el propósito de darle un informe de lo que necesitamos, sino más bien para rendirnos delante de Él y poderle clamar que Él y solo Él está, en Él está nuestra dependencia, en nadie más, en nadie más. Hermanos, los paganos oraban a sus dioses, recalcando todas las cosas buenas que ellos habían hecho por esa deidad. Además de todos esos sacrificios que ellos rendían todos los días a esa deidad,
lo resaltaban en sus oraciones. Y con esto así tenían la moneda de cambio para poderle demandar a esa deidad. Lo que has pedido te lo he dado, ahora sí, dame lo que te pido. Pero nosotros no somos paganos, no. Por tanto, no debemos comportarnos como tales. Debemos tener claridad en la oración. Tener entendido que la oración es una extensión de la adoración, con la cual nosotros podemos acercarnos libremente a nuestro Padre para aprender más de su voluntad para nuestras vidas. Así es que, hermanos, cada vez que vayamos en oración, usted tiene que ir con el conocimiento de quién es Dios, de conocer cuál es su voluntad. Ahora, ¿qué más ejemplo de oración que nuestro Señor Jesús? Él nos dejó ejemplo. Por eso es que siempre debemos buscar a Jesucristo, mirarle a Él, conocerle a Él, que Él ejemplo nos ha dado. Que horas antes de ser crucificado, Él oraba al Padre diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Hijo oraba de esa manera. Nuestro Señor confiaba plenamente en la voluntad del Padre. Y yo pregunto, ¿acaso no deberíamos hacer lo mismo? ¿Dejar a un lado nuestra voluntad y que sea Dios obrando la suya? Oh, hermanos, debemos aprender a orar. Ahora, en la segunda parte del versículo 8, el Señor nos dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo pregunto, hermano, ¿acaso seremos tan necios como para no estimar estas palabras como verdad absoluta? Esto es un asunto de confianza, esto es un asunto de credibilidad, esto es un asunto de fe. Debemos acercarnos a Dios por medio de la oración con fe. Si la confianza está en la gran elocuencia que tengamos para orar, hermanos, esto no es más que pecado delante de aquel que es un Dios santo. Y por tanto, no serán escuchadas nuestras palabrerías. Pero sí serán tenidas en cuenta en aquel día para que seamos avergonzados delante del trono de Dios. Porque todas las cosas saldrán a la luz, incluyendo esas oraciones privadas que tuvimos, en las cuales quisimos querer descrestar a Dios con nuestras vanas palabrerías. La confianza, hermanos, debe ser en que cuando vamos a orar, vamos a morar en la presencia de Dios mismo, de aquel que es todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo decía a los efesios: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Esto es conocer a Dios mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mírelo allí. Quizás cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, aún nos quedamos cortos. Pero Dios es poderoso y Él sabe más allá de lo que verdaderamente tenemos necesidad. Y sigue diciendo: según el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. Hermanos, aún nuestras peticiones se van a quedar cortas frente a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en esa debilidad es cuando el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay manera, hermanos, escúchelo bien, no hay manera de doblegar la voluntad de Dios para que haga la nuestra. No la hay. Como vemos, entonces, el éxito de la oración no es por la cantidad de horas que oremos o por la estabilidad, o más bien lo estilizados que podamos llegar a ser en el momento de orar. Tampoco debemos llegar a cruzar la línea y pasarnos al otro extremo de orar poco.
Claro, como si nos vamos a estar equivocando orando mucho, pues oremos poco para equivocarnos menos. No, eso no es una manera razonable de considerar esto, sino que debemos más bien es tener la disposición de orar conforme a la manera que Dios lo ha mandado. No debemos dejar de orar. Eso no es la voluntad del Señor. Alguien decía, un predicador, la oración exitosa es encontrar la voluntad de Dios e involucrarse en ella. La voluntad de Dios no lo encierra, no iba a encerrar a la persona. Por el contrario, la voluntad de Dios nos libera. ¿Esto qué es? Hermanos, muchas veces consideramos que orar la voluntad de Dios es como una camisa de fuerza. Y nosotros queremos liberarnos de... No, la voluntad de Dios, la palabra de Dios siempre es liberadora. Y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Entonces debemos orar para que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas y así seremos libres. No convirtamos la oración en un rito frío. No convirtamos la oración en algo tedioso, que lo único que hace es que perdamos nuestro tiempo y rompamos la relación que tenemos con Dios. Pues siempre que nosotros nos acerquemos de una manera incorrecta a Dios, eso es pecado. E inmediatamente se convierte en un obstáculo entre Dios y nosotros. Así es que, iglesia, es un gran privilegio orar. Lo es. Que además de ser una expresión de adoración, con ella podemos recibir por gracia cosas que no merecemos. Que no merecemos. Y recibir aún por misericordia aquellas cosas que sí merecemos. Entiéndalo bien. Muchas cosas el Señor no nos da. Y eso es una respuesta de misericordia. Porque si tuviéramos eso que estamos pidiendo, esa puerta hacia el pecado se abriría cada vez más. Y el Señor lo ve. Y Él sí sabe. Él prevé las cosas. Nosotros no. Él sí las prevé, aunque debemos nosotros trabajar en prever las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, la invitación es a que no desfallezcamos en nuestros tiempos de oración. Confiemos plenamente en la voluntad del Señor. Confiemos que Él es Padre y que Él sabrá responder conforme a su voluntad, siempre a favor nuestro. Pero hagámoslo con un corazón limpio. Y cierro con este versículo de Jeremías. Jeremías 29, versos 12 y 13. Dice el profeta en Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a buscar a nuestro Dios con un corazón sincero, legítimo, lavado por su palabra. Y es allí donde le encontraremos y Él nos responderá. Vamos a orar, hermanos.